Inclina tu cabeza. Presentemos al Señor este tiempo, Padre. Te damos gracias por permitirnos adorarte. Aleluya. Por permitir celebrar tu nombre y tu gloria. Porque nuestra boca no puede estar callada ante tus maravillas. Aleluya. Gracias por este día que tú has hecho para que te adoremos, Sí, Señor. Señor Jesús. Y lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Amén, amén. Te amamos. Bendito seas, Dios. Te damos gloria. Y te pido que este tiempo que sigue sea un tiempo donde podamos poner atención a tu palabra. Sí, Señor. Podamos recibir bendición por medio de tu palabra. Háblanos. Que hables a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Señor, Aleluya. que seas tú y no yo. Sí, bendito. Pon la palabra en mi boca. Que tu pueblo, Padre mío, sea edificado. Aleluya. Ato toda obra contraria que se quiera estar moviendo. Sí, Señor. Todo lo que quiere entretener en nuestras vidas, ahí en cada casa. En el nombre de Jesús lo ato. Para que fluya tu palabra, Señor, en cada vida, como tú quieres hacerlo, Señor. Y como tú lo has diseñado hoy. En el nombre de Jesús, decimos todos, amén. 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 Yo te invito a que vayas conmigo y abras la Biblia ahí en el libro de Juan, capítulo 4. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 20. Si ya lo tienes, vamos a leer los siguientes versículos. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hay un tema que hoy, con la opinión del Señor, puede presentar, o que le he presentado hoy, de qué le habló hoy. Y es acerca del culto a Dios. El culto a Dios. Varias veces en la congregación donde nos permite pastorear, les he hecho hincapié y les he hecho referencia acerca de lo que es el culto. Cuando nosotros vamos a la casa del Señor a celebrar culto, hoy no estás en la casa del Señor, pero tu casa, la sala donde estás, el cuarto donde tú estás reunido en este momento, se ha convertido en un lugar de adoración, en un lugar donde tú le estás rindiendo un culto. Según la Biblia, es Dios el que tiene la iniciativa con el hombre, porque Dios es el que se revela a él, Dios es el que se da a conocer al hombre, y como respuesta de ese conocimiento que el hombre recibe de Dios, el hombre le responde a través de un culto. Este culto no solo expresa la necesidad que tenemos nosotros de Dios como creador, de que dependemos totalmente, sino que al mismo tiempo el culto es el cumplimiento de un deber, donde vemos que de la manera como Dios nos ha escogido como un pueblo, nuestro deber es servirle. Y también de esta manera ser testigos, quienes proclamemos su grandeza, quienes proclamemos su señorío, quienes hablemos de sus proezas, somos nosotros los indicados. Y también el culto tiene referencia a que debemos de cumplir una misión.
La palabra culto en hebreo tiene una raíz abad. Ese es como se escribe o como se diría en hebreo. Abad, su significado es servir. Entonces diríamos que culto es servir. Culto es servir. Vamos a hacer un recuento de la historia un poco, desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo ha evolucionado el culto y cuáles son los elementos que se establecieron desde el Antiguo Testamento? Miren, voy a hablar de 5 cosas. La primera son lugares. Todo culto requiere de un lugar donde hacerlo. En este caso, un santuario. Requiere de objetos, altares. Requiere de personas consagradas, es decir, sacerdotes, pastores en este tiempo. También requiere de tiempos sagrados, es decir, eventos periódicos de celebración. En el ejemplo que estoy poniendo, el pueblo de Israel, ellos celebraban el sábado, continuamente celebraban fiestas solemnes, anuales, varias de ellas. Otro aspecto son los actos culturales, actos que fueron ya propios de su cultura, como consagración de primogénitos, la circuncisión. También sacrificios. No puede haber culto si no hay sacrificio, es decir, si no hay holocaustos, oblaciones, ofrendas, diezmos, primicias, ayunos. Y también la oración en todas sus formas. Es decir, bueno, hay oraciones de gratitud, hay oraciones hay clamores por perdón, muchas maneras que podemos orar: oración privada, oración pública, oración de acciones de gracias, muchos tipos de oración. Ahora, un poquitito antes, regresando al momento de Adán y Eva, vemos que antes de que se concibiera el pecado, la relación que Dios tenía con el hombre era muy sencilla. Dios solamente le estableció al hombre no infringir un mandamiento, es decir, no comer del árbol prohibido. Y también de que ofrecieran ofrendas como actos de adoración. Esto lo vemos un poquito más adelante. Porque después de que el pecado aparece, después de que Adán y Eva pecaron, el culto fue transformado, pero los patriarcas, dice la Biblia, que siguieron invocando el nombre de Jehová. Y lo que hicieron fue empezar a levantar altares. Vayamos ahí, por ejemplo, en Génesis 4:26, pueden buscarlo en su Biblia, yo ya lo escribí aquí en el papel que tengo. Génesis 4:26 dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Más adelante, Génesis 8:20, y Noé edificó allí un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Génesis 12:8 habla de Abraham. Abraham, después de ser llamado por Dios de su tierra a ir a la tierra prometida, edificó, dice en la segunda sección de este texto, y edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Este fue el culto que empezaron a establecer los patriarcas en un principio. Un culto que era en base a altares, ofrendas, acciones de gracias. Pero Dios, aún con este establecimiento de culto, no aceptaba cualquier tipo de culto. Esto no es como para decir, voy a hacer cualquier cosa como para agradar a Dios. No es así. Porque vemos en Génesis 4:3. 4:3 y 4 dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda.
Pero ¿qué sucedió con la ofrenda de Caín? No igual. Ambos trajeron ofrendas, pero la ofrenda del altar que Dios recibió, la adoración que Dios recibió, el culto que Dios recibió fue el que le expresó a Abel. ¿Qué podemos pensar o qué se ha dicho de Caín? ¿Por qué no aceptó la adoración, el culto de Caín? Y quiero que tengamos muy presente esto. Una, porque carecía de una fe sincera y obediente. Si nosotros vemos en los versículos 5 y 8 de Génesis, vemos que las acciones y sus pensamientos de Caín fueron malos. No podemos traer culto o no podemos ofrecer un culto al Señor cuando nuestras acciones y nuestros pensamientos son malos, cuando carecen de una fe sincera. Otra razón es que su ofrenda fue mezquina, fue pobre y escasa. Vemos la contraparte de Abel, que ofreció lo mejor, y vemos que él solamente ofreció lo que tenía, sin escogerlo, sin buscar lo mejor para el Señor. Luego también podemos mencionar, por no haber dado lo mejor, como ya lo dije, y por no haberlo hecho de buena gana, o haberlo hecho de mala gana. Tú y yo no podemos venir a darle un culto al Señor de mala gana. Escucha bien esto, no quiero que te equivoques, porque muchos dicen, yo no quiero ser hipócrita yendo a la iglesia si no siento ir. No somos almáticos para decir, tengo que sentir, adorar al Señor, no. Tenemos la responsabilidad, si lo dije en un principio, dar culto es cumplir una responsabilidad con el Dios que se nos ha revelado. Y no podemos pensar en sentir y decir, el diablo así ha engañado a muchos. Que yo no siento ir a la iglesia, por eso yo no soy hipócrita. Y mucha gente se enfría en sus casas, deja de llegar a las iglesias, deja de reunirse en los cultos por esa razón. Quiero decirte, hermano, si tú me estás escuchando ahí en tu casa, estás equivocado. El diablo te ha engañado. Porque es una decisión y es una responsabilidad que tú y yo tenemos. Puedes estar enfermo a lo mejor, puedes estar cansado, pero tú te esfuerzas para ir y darle culto al Señor. Eso lo vamos a ver más adelante, te lo voy a explicar más. Dios excluye otras formas también de culto, como los sacrificios humanos. Los pueblos paganos los celebraban. Levítico 22 dice, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo y la tierra lo apedrearán. El pueblo de la tierra lo apedreará. Segundo de Reyes 16:3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Dios no aprueba el sacrificio humano. Dios no aprueba el derramamiento de la sangre de los hombres. Eso está claro. Tampoco aprueba Dios otro tipo de adoración pagana que se llevó a cabo mucho en el paganismo, que fue la prostitución sagrada. Deuteronomio 23:18. No traerás la paga de una ramera, ni el pecado de un perro a la casa de Jehová tu Dios, por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Así es. Ya después que el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios establece una alianza, Dios establece un pacto con ellos. Dios, hermanos, les da una ley. Y el culto ahora es sometido a una legislación cada vez más precisa y más exigente. Se establecen leyes ceremoniales, leyes que le describían a los sacerdotes y al pueblo la manera como debían de ofrecer sus sacrificios y acercarse a Jehová. El centro de este culto fue el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios.
esta arca, que en un principio fue móvil porque era trasladada de un lugar a otro a través de un tabernáculo, una tienda de campaña que Dios mandó a construir para que ahí se estableciera. Cuando ya Israel fue una nación, aquí vemos un ejemplo en Josué 18:1, que fue establecido en una ciudad llamada Silo, así es. David viene, toma el reinado y la viene a establecer en Jerusalén. Luego Salomón construye el templo que David deseó construir para la adoración al Señor. ¿Cuál es el alma del culto verdadero? En este tiempo, en el Antiguo Testamento, era la fidelidad a la alianza o al pacto. Si vemos, busca el Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Nos damos cuenta aquí, hermano, que le dice: guarda el pacto, guarda mis mandamientos, guarda la ley que te estoy prescribiendo, obedécela. Mientras tú obedezcas este pacto, mientras que tú te sometas a este pacto, todo va a estar bien. Yo te voy a bendecir, decía el Señor, yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a guardar de tus enemigos. Pero el día que tú infrinjas, entonces vendrá calamidad y destrucción. El pecado, eso es lo que trae. Éxodo 23, en los 10 mandamientos el Señor se lo asienta: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Israel llega a probar este culto auténtico de no tener otro Dios más que el Señor. Cuando salieron de Egipto, vinieron cargados de dioses, vinieron con una creencia falsa, pero en el desierto Dios se le mostró, Dios se le reveló que era el único Dios que escuchó sus clamores, el único Dios que pudo suplir sus necesidades, el único Dios que los hizo pasar por el desierto. No fueron los dioses egipcios ni los dioses paganos, fue Jehová, Dios de Israel. Amén. Dale gloria a Dios. Amén. Dile gloria a Dios. Cuando los profetas hacen memoria de este culto, ya en cierto momento de haber transcurrido este tiempo de pacto, de alianza, vino a ocurrir algo tremendo, porque se había perdido la esencia, se había convertido un ritual sin sentido y rutinario. De manera que uno de los profetas, Samuel, dijo en 1 Samuel 15:22. Si no lo puede buscar rápido, escriba la nota, escriba la cita y ahí usted lo puede buscar después. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. La esencia del pacto no eran los sacrificios, la esencia del pacto era la obediencia a la palabra que el Señor les había dado. ¿De qué se agrada el Señor? De los sacrificios no, es de la obediencia. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 1, del versículo 11 en adelante, también les dice al pueblo de Israel: ¿para qué me sirven, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios?
No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo lo haré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Dentro de la ley del Señor hay resumidas dos cosas. Una, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu espíritu. Y la segunda, semejante, a tu prójimo como a ti mismo. El pueblo se había constituido un pueblo solamente que hacía las ofrendas nada más por hacerlas. En un pueblo religioso, es la palabra, un pueblo religioso. Cumplía con todos los rituales, traía sus ofrendas delante de Dios, traía sus primicias, traía sus diezmos, ofrecían también sus holocaustos al Señor, todos lo hacían bien, pero había algo que habían dejado de hacer de la esencia de la ley del pacto. Habían dejado de hacer lo bueno, habían dejado de practicar el juicio, habían dejado de restituir al agraviado, de hacerle justicia al huérfano y a la viuda. El mismo profeta Isaías en el capítulo 58 ve que y hace precisar que la fe que se debe propagar y la esencia de la adoración verdadera del pacto también era esa comunidad fraternal, que pensar en el prójimo. Llega el fin del culto antiguo. Porque en el Nuevo Testamento vemos que aparece de escena Jesús y pone un punto final o una diferencia entre el culto antiguo al culto del tiempo presente. Así como los profetas lo dijeron anteriormente, Jesús exige que el culto tuviera un espíritu fiel, verdadero, con pureza de corazón, sin vanos rituales. Y hizo una observación más de una ocasión a lo que sucedió en su tiempo. Mateo 23:23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Quiero que atiendan a esa expresión: dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Era necesario, sí, es importante la ofrenda, es importante la adoración, este tipo de adoración, pero no podemos tener una genuina adoración sin dejar de pensar en la justicia, la misericordia y la fe. Mateo 5:23 y 24. Por tanto, estas palabras le enseñó el Señor Jesucristo: si traes ofrenda a tu altar, al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate. Ahora, si tú y yo queremos darle un culto genuino al Señor, para que éste llegue delante de Él, tenemos que tener comunión unos con otros. Tiene que haber amor fraternal. Amén. Tiene que haber práctica de justicia entre nosotros. Tiene que haber misericordia. Jesús, con su sacrificio, rebasó y traspasó el culto antiguo. La iglesia que estaba naciendo no termina con el culto antiguo, pero sí
vemos también cómo ellos seguían llegando al templo, pero aún ellos empezaron a hacer algo importante en sus reuniones. Hechos 2:46 dice: y perseveraban unánimes en el templo. Bueno, aquí vemos, seguían yendo al templo, seguían cumpliendo con la adoración que le había establecido su pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Pero dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Saben ustedes cómo nace la celebración del culto del domingo? La Biblia habla del Shabbat. El Shabbat es descanso. La palabra Shabbat es lo que significa literalmente descanso. Y ellos celebraban su Shabbat. Pero después de la resurrección de Jesús, ellos empezaron a reunir. De manera que el primer día de la semana, que es el domingo, para celebrar la resurrección de Jesús. Hoy estamos celebrando la resurrección de Jesús. Cada domingo celebramos la resurrección de Jesús. Cada domingo podemos celebrar que Cristo venció la muerte. Amén. Que la muerte no pudo retenerlo en aquella tumba. Aleluya, gloria a Dios. La resurrección es uno de los pilares de nuestra fe, de nuestra doctrina. La resurrección de Jesús. Porque si creemos que Jesús resucitó, también creemos que Él reinará y nosotros estaremos con Él. Amén. Es un pilar de nuestra fe, hermanos. Y hablo de esto porque yo quiero que tú entiendas que el domingo es un día muy importante. El domingo no tienes que darle importancia, perdóname, a reuniones sociales o familiares, a irte a salir con tu familia, un día de campo, irte a esparcir. El domingo tu prioridad y la mía tiene que ser Dios. Tiene que ser venir a celebrar al Señor. Si tú después de esta hora quieres, después de haber pasado el culto, quieres salir, puedes hacer, bueno, ahorita no te digo que salgas, ahorita mantente en tu casa. Pero en otros tiempos, cuando venga el tiempo que podamos volver a la iglesia. Pero tu prioridad tiene que ser el Señor. Si el culto de tu iglesia es a las 8 de la mañana, tú tienes que estar a las 8 de la mañana ahí. Y tú dices, ay, pastor, pero es el único día que descanso. No importa, hermano. Si ese es el horario que está marcando en tu iglesia, a esa hora deben estar puntual. Porque en la puntualidad también hay adoración, hay culto. Amén. Amén. Porque eso es obediencia, eso es sujetarse. El verdadero templo es aquel donde Jesús habita y reina. El verdadero lugar de la adoración, el verdadero lugar donde se da culto al Señor, es donde Jesús habita y Él reina. Hechos 7, 48 y 49 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Pablo también consideró a los judíos convertidos, pero también consideró a los gentiles. Y Pablo mismo consciente de participar en la práctica de la adoración, como lo hacían el pueblo de Israel. Y menciona Hechos 21 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Pablo seguía yendo al templo. Pablo seguía siendo de los convertidos unos prosélitos también que adoptaran la fe, que creyeran, que fueran al templo a adorar, cosa que no aceptaron los demás. Mas sin embargo, no se cansa Pablo de predicar
que uno de los actos de la antigua fe, que era la circuncisión, carecía de valor y que el cristiano no estaba ya sometido a esas antiguas observaciones. Hay un culto cristiano nuevo. Hay un nuevo principio que no era el establecimiento de un culto como el anterior, sino algo diferente. Gálatas 5:6 decía, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero terminar diciendo, el origen del nuevo culto, te lo resumo en 2 palabras: amor y servicio. Quiero que lo repitas, hermano, para que te quede bien grabado. Amor y servicio. Esos son los valores del culto verdadero. Jesús lo define. El culto verdadero es un culto espiritual. No son necesarios los rituales antiguos, pero sí es necesaria la presencia del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a la verdadera adoración genuina. Leímos en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como En espíritu y en verdad. en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es necesaria la presencia del Espíritu Santo. Donde está la presencia del Espíritu Santo podemos decir que la adoración es verdadera y genuina. Pero que no solamente porque se establezca. ¿Cómo se establece el Espíritu Santo? Cuando hay corazones quebrantados. Amén. Cuando tu corazón se contrita y se humilla delante de Dios. Cuando no nos presentamos a Dios con orgullo, ni con soberbia, ni con altivez. El culto se lleva a cabo en nuestro espíritu. 1 Corintios 6:19. Quiero que lo busques. Busca. 1 Corintios 6:19. ¿Por qué digo que ahora el culto se lleva a cabo en nuestro espíritu? Porque aquí está escrito: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? ¿Cuál es el templo del Espíritu ahora? Leímos que Dios no puede estar retenido en un templo construido por manos, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Dios se mueve en todos los lados, de todas partes del mundo Dios se mueve. Pero Dios quitó la adoración de ese templo para ahora, por medio de Jesucristo, establecerla dentro de nosotros. En ti y en mí está la verdadera adoración. El culto genuino está aquí, en nuestro espíritu, dentro de nosotros. Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, y tú te lo sabes bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Salmo 116:17 dice: te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Bueno, este texto se me pasó. Pero te dije 2 cosas: el culto verdadero, el culto genuino, amor y servicio. Cuando amamos a Dios hay verdadera entrega. Cuando amamos a Dios no nos importa que la garganta nos duela. Cuando amamos a Dios no nos importa que nos duela la espalda. A mí me duele la espalda desde hace rato. Cuando amamos a Dios no importa si estoy enfermo. No importa si no tengo dinero. Cuando amamos a Dios podemos adorarlo verdaderamente, porque del amor se desprende, hermano,
se desprende una pasión, se desprende una expresión que sale de lo profundo de nosotros, que es lo que Dios busca en ti y en mí, del amor verdadero. Y el amor lleva al otro punto, que es el sacrificio. Sacrificar. Sacrificar cosas que podemos estar haciendo ahora por estarlo adorando. No hay cosa más valiosa. Muchos se les pueden presentar oportunidades este día para irse a trabajar porque les salió un trabajito y se les olvida que es el día del Señor. Es mejor que pierdas esa oportunidad que tú dices, cuando nuestras vidas deben de estar en el verdadero servicio del Señor, en el verdadero sacrificio del Señor. Y la otra parte es el servicio. Recordemos que culto es servicio. Si tú quieres darle culto al Señor, no precisa que esperes tiempo para poner música y cantar, sino el Señor está expresándonos, que nos lo expresemos nosotros en un servicio. Sírvele a Dios, sírvele al Señor con lo que Él ha puesto en ti, con las cualidades que Él ha puesto en ti, con las habilidades que Dios ha puesto en ti, con la capacidad que ha puesto en ti. Sírvele al Señor, con los recursos que Dios ha puesto en ti, con los bienes que Dios ha puesto en ti. Esa es la manera que nosotros podemos darle un verdadero culto y rendirle culto al Señor. Yo espero que a partir de hoy tú y yo seamos verdaderos adoradores. Tú y yo seamos verdaderos altares. Tú y yo seamos templos del Espíritu Santo. Guardémonos en justicia y santidad. Obedezcamos la palabra. Sirvámosles a Dios con todo nuestro corazón. Yo sé que muchos de nosotros estábamos equivocados en algunas cosas. Pero el Espíritu Santo abre tu mente y tu corazón. Si no hubiera sido tú ese adorador, si no hubiera sido tú ese elemento que le rindiera un verdadero culto al Señor, yo sé que ahora lo vas a hacer. Ahora sabes cuáles son los elementos del verdadero culto y dónde está establecido hoy uno de los elementos importantes para que haya culto, que es el altar y el templo. Somos nosotros. Así que en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú digas, tú adorarás al Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Padre, perdónanos, Señor, porque cuántas veces tomamos malas decisiones, cuántas veces tomamos el tiempo del domingo para hacer otras actividades, cuántas veces, Señor, llegamos tarde al culto, justificábamos nuestro cansancio, no queríamos sacrificar, cuando en el sacrificio ya está nuestro culto a ti, ya está nuestra adoración. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Hoy venimos como verdaderos altares. Hoy venimos a pedirte que nos constituyamos en verdaderos altares, Señor. Ese templo que tú has hecho de nosotros se purifique, se limpie, para que todo lo que nosotros hagamos, digamos a partir de ahora, sea motivo de darte gloria, de rendirte culto. Espíritu Santo, no hay esencia de adoración si tú no estás con nosotros. Si tu presencia no está con nosotros, no hay esencia de una verdadera adoración. Ayúdanos, guíanos. Guíanos, no queremos ofenderte, no queremos fallarte. Padre, gracias, Señor. Porque hoy podemos escuchar alrededor de este lugar casa donde se está haciendo culto a tu nombre.
Porque hoy, Dios mío, a través de este video que se está transmitiendo, esas casas, esas salas, Señor, se han constituido, Dios mío, en altares, en lugares de adoración. Porque lo han hecho una y otra vez. Porque a partir de hoy, Señor, se queda establecido en esas casas altares familiares, altares, Señor, de adoración, altares de oración, altares donde se va a invocar tu nombre, altares, Dios mío, donde se llevará sacrificios de alabanza, altares, Señor, donde se ofrecerán ofrendas de gratitud. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.